Bienvenidos a la sesión 75 del seminario Repensar las Matemáticas. El tema que vamos a tratar hoy es estudio didáctico de la completitud del conjunto de los números reales. Desde los primeros ciclos del seminario Repensar las Matemáticas, que iniciamos hace poco más de 10 años, buscamos la participación de investigadores de diferentes temáticas por un lado, pero también, en lo posible, de diferentes nacionalidades. Esto nos permite tener una visión más completa, más amplia de la situación compleja que se tiene en el aprendizaje de las matemáticas, en investigación, en educación y particularmente en matemática educativa. En esta ocasión, nuestra invitada, la doctora Analia Berger, está conectada desde Canadá, de Rimouski, y vamos a estar dialogando con ella, quien les habla, José Luis Torres Guerrero, y mi colega en Argentina, Luis Reina. Luis, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, José Luis. Agradecemos a la doctora Analia Berger el haber aceptado compartir con nosotros sus estudios de investigación, enseñanza de las matemáticas. Estimada Analia, te damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Para conocer más acerca de nuestra invitada, así como de sus aportes en la investigación y en el campo educativo, los invitamos a ver sus semblanzas. El artículo Completitud y Continuidad, revisadas a través de 23 siglos, aportes a una investigación didáctica, es un trabajo que forma parte de un proyecto de investigación en didáctica de la matemática que tiene como objetivo estudiar la evolución de las representaciones de los alumnos acerca de la noción del conjunto de los números reales. Con este propósito, las investigadoras Carmen César y Analia Berger se centran en estudiar las evoluciones en la conceptualización de la noción de completitud a partir de un análisis histórico epistemológico, mediante el cual se ligan problemas y preguntas de determinados periodos históricos con el estado de conocimiento y las herramientas disponibles en esos momentos y con las diferentes conceptualizaciones producidas. Originaria de Buenos Aires, Argentina, Analia Berger es licenciada en Matemáticas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Realizó su doctorado en la misma universidad bajo la supervisión de la doctora Michelle Artig. Su tesis se enmarca dentro de un área que actualmente se denomina didáctica del análisis y trata sobre la conceptualización de la noción de completitud del conjunto de los números reales. Se interesó en este tema a partir de su práctica docente en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Emigró a Canadá, en donde realizó un postdoctorado en enseñanza de la matemática en la Universidad Concordia en Montreal. Actualmente es profesora en el Departamento de Educación de la Université du Québec a Rimouski, Canadá, en donde desarrolla tareas de investigación y es responsable de la formación matemática y didáctica de futuros docentes. La doctora Analia Berger es miembro del Grupo de Didáctica de la Matemática de Quebec, del Grupo Canadiense de Estudio en Didáctica de la Matemática y de la Asociación Matemática de Quebec. Sus trabajos se han publicado en revistas nacionales de Argentina y Canadá, y en las revistas internacionales RELINE, Educational Studies in Mathematics, e International Journal of Mathematics Education and Science and Technology. En esta sesión nos vamos a enfocar a la naturaleza de objetos y procedimientos matemáticos y de sus problemáticas didácticas asociadas. La tecnología nos permite poder conectarnos, como lo habíamos mencionado, con Canadá, con Argentina, con nuestros colegas en San Luis Potosí, del Colegio de Bachilleres,
con también nuestros colegas en Colombia, en Antioquia. Y sabemos también que de manera más individual se nos conectan otros más por vía Internet. Ya saben, en el portal justo de la sesión se encuentran las ligas para los artículos que varios de ustedes ya leyeron, aunque sabemos que en esta ocasión presentan características muy propias que generan seguro varias interrogantes. Pero iniciemos ya el diálogo. Estimada Analía, la imagen mental de la recta que se apoya en representaciones físicas, materiales, muy usadas en la enseñanza secundaria, puede crear dificultades didácticas a la hora de una apropiación eficaz de las nociones de continuidad de la recta y de completitud del dominio numérico en enseñanza superior o universitaria. Gracias por esta pregunta, Luis, vos hablás de continuidad de la recta y de completitud del dominio numérico, y bueno, esto me permite abrir esta charla, este diálogo, hablando un poquito de estas nociones que son necesarias que todos compartamos para estar todos seguros de lo que hablamos y que hablamos de lo mismo. En realidad, cuando también vos mencionás la enseñanza superior, los cursos de matemática, de cálculo y de análisis en la universidad, el dominio natural para esos cursos es el conjunto de los números reales, con todas sus propiedades. Una de las propiedades del conjunto de los números reales es la completitud. Efectivamente, la continuidad de la recta y la recta como representación tienen mucho que ver con esta completitud y de a poquito lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Pero, ¿en qué consiste esa completitud? Por un lado, cuando se trabaja con los números reales como dominio de las funciones, está claro que con los racionales no alcanza, es necesario integrar otros números. Pero la completitud no se trata de eso solamente. Efectivamente, el hecho de que R sea completo quiere decir que integra los racionales y los irracionales. Pero en realidad que sea completo R quiere decir que es un buen dominio para desarrollar el cálculo, para desarrollar el análisis. En R pasan las cosas que uno espera que sucedan para poder desarrollar el cálculo. Cuando decimos el teorema de Bolzano, por ejemplo, ¿no? El teorema de Bolzano que dice tenemos una función continua sobre un intervalo cerrado, real, toma un valor positivo en un extremo, negativo en el otro extremo, necesariamente esa función tiene un cero en el intervalo. Ese es un teorema que si no contamos con la completitud del dominio numérico no vale. O por ejemplo, el hecho de pedir que una sucesión creciente y acotada superiormente tenga un límite en el dominio numérico. No se puede desarrollar el cálculo sin ese teorema o sin el teorema anterior. Bueno, ¿qué es lo que nos asegura que ese teorema vale? Es la completitud del dominio numérico, es la completitud de R. Ahora, si yo vuelvo a tu pregunta, vos me hablabas de la recta. Esta idea de que el teorema de Bolzano que mencionábamos recién, ¿no? Alcanzar el cero en el intervalo, se cumple. Los alumnos cuando entran a primer año y uno habla de ese teorema no entienden muy bien por qué hace falta demostrar eso, si eso se ve. Ese es un resultado que se ve en la representación geométrica, se ve porque uno tiene una idea de una recta continua y esa es la idea que está jugando.
Entonces, tu pregunta me parece muy pertinente, porque hay propiedades de la recta que son transferidas al dominio numérico, pero no está tan claro que el dominio numérico responda, y no está tan claro tampoco qué es lo que es la recta. Esta imagen mental de recta, en la matemática la recta, bueno, puede conceptualizarse de distintas maneras, pero esta idea de recta naturalmente continua, sin agujeros, que es en realidad lo que sirve para imaginar qué es lo que es la completitud, sí, puede ser obstáculo porque uno puede llegar a pensar que no hace falta demostrar la completitud o trabajar con la completitud, porque en la representación uno ve esa continuidad en la recta. Pero al mismo tiempo, uno se apoya mucho en esta idea de recta al comienzo de los cursos de cálculo, y cuando el profesor habla de recta, tal vez el alumno no está viendo la misma recta. Entonces, estas diferentes ideas mentales que uno tiene, diferentes representaciones mentales que uno se hace de la recta, pueden interferir efectivamente en la comprensión de la completitud. Sin duda, lo que es la imagen mental de la recta ha jugado en la historia papeles importantísimos. Dedekind, sin ir más lejos, pudo describir en qué consiste la completitud a partir de querer describir su imagen mental de recta. Pero eso tal vez vamos a hablar un poquito más tarde, cuando volvamos sobre algunas preguntas históricas. Gracias, Analía. O sea que hay una complejidad didáctica importante en esta que involucra esta noción matemática, como tú muy bien nos has señalado. Una reflexión que se propone en el texto que tú has realizado es sobre el estatuto que tiene la completitud para el alumno en los diferentes momentos de su formación. ¿Podrías relatarnos los resultados obtenidos por ustedes en esa investigación y en relación a esa problemática? Sí, cómo no. Yo creo que para poder hablar un poquito de los diferentes estatutos de la completitud para los alumnos, necesito hablar un poquito de los diferentes estatutos de la completitud para la matemática, ¿no? Y en eso, para poder hacer eso, me voy a apoyar un poquito en lo que es el análisis histórico. Hago referencia explícitamente al artículo que ustedes tienen entre sus manos, que han leído. La completitud puede ser percibida como un atributo implícito, ¿no? Efectivamente, a ver, la completitud fue solamente definida en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Sin embargo, antes se desarrollaba el cálculo. Antes hubo desarrollos en cálculo y en análisis, o sea que de alguna manera funcionaba esta idea. La idea es cómo funcionaba, cuáles eran esos diferentes estatutos que son justamente algunos de ellos son estatutos que encontramos en los cuestionarios en los cuestionamientos que hemos hecho a los estudiantes, ¿no? La completitud puede ser tomada como un atributo implícito. Por ejemplo, cuando Euclides menciona en los elementos la intersección de dos rectas, o que hay un punto en la intersección de dos curvas, está tomada implícitamente que esa curva y que esa recta son continuas. Lo que sería continuo en la recta es lo que llamamos completo para el conjunto numérico en cuestión. Y los primeros desarrollos del cálculo, como decíamos, los desarrollos de Newton, para él una curva es el movimiento de un punto móvil. Hay ahí
un estatuto pasa completamente implícita qué es lo que es la completitud. Más adelante, junto con el deseo de aritmetizar, justamente de volverse riguroso y aritmetizar el análisis, la completitud es explícitamente una propiedad, pero que se toma naturalmente verificada por el conjunto numérico. Recién es de Quien y Cantor en las construcciones que ellos hacen del conjunto de los números reales que reconocen que es una propiedad que debe ser probada, que no puede ser asumida. Más tarde esta propiedad pasa a ser directamente un axioma a partir de los trabajos de Hilbert. Y bueno, vemos reflejadas estos diferentes estatutos en los libros de texto. Si uno mira diferentes libros de texto a lo largo de diferentes momentos. En mi caso en particular, yo trabajé con alumnos de la carrera de licenciatura en matemática. Los alumnos de la licenciatura en matemática en Buenos Aires son alumnos que estudian una carrera para volverse investigadores. Son alumnos que van a seguir probablemente después estudios de posgrado, van a volverse investigadores y les interesa formarse como matemáticos, o sea, personas que van a demostrar todas las afirmaciones que hacen. Lo que nosotros encontramos es justamente con esta problemática de la completitud que se despliega cuando uno quiere demostrar algo que parece obvio, tan obvio como el teorema de Bolzano, tan obvio como la convergencia de una sucesión creciente y acotada. Hay un grado de problematización de esta completitud. Cuando uno ve en eso una propiedad necesaria, es una cosa, y cuando pasa implícitamente como algo casi evidente, es otra. Entonces, nosotros trabajamos con alumnos de 4 cursos, pero a alumnos de 3 cursos les hicimos preguntas, por ejemplo, a 3 cursos que son correlativos. Una de esas preguntas era ¿cómo explican que una sucesión creciente y acotada converge? Y mi interés era ver en qué medida justamente la completitud era problematizada, hasta qué punto decían, bueno, una sucesión creciente y acotada converge porque está definida en un conjunto que tiene justamente esa propiedad, y ni empezaban a hablar de la completitud, o si directamente se basaban en algún otro tipo de evidencia. Y eso fue lo que encontré aplastantemente. En todos los cursos había siempre una proporción pequeña de estudiantes que podían justificar a partir de la completitud. Pero muchos hacían dibujos, muchos decían, bueno, evidentemente tiene un límite, a partir de un cierto momento no le queda más remedio que estabilizarse y converger, o sea, trasladaban el problema a una problemática discreta. No es cuestión para mí de ver, lo hacen bien o lo hacen mal. En realidad lo interesante para mí es comparar esas respuestas con los aprendizajes que ellos recibieron. Yo pude analizar el tipo de prácticas que ellos tenían para resolver, y frente a los problemas que ellos tienen que resolver, algunas de estas respuestas me resultaron muy sorprendentes. El hecho de apoyarse en algunos casos en la continuidad natural y no reconocer a la completitud como una condición necesaria para poder desarrollar, para poder encontrar este límite, me resultó sorprendente. Hay distintas explicaciones, no sé si hay distintas explicaciones que uno puede dar, pero en realidad
el tema con la completitud tiene que ver con probar lo obvio, con algo que se ve, pero que probarlo es otra cosa. Y eso tiene mucho que ver con la cultura matemática, con cómo se forma a un futuro matemático, y muchas veces por ahí esta problemática no va ni siquiera a desplegarse. En carreras universitarias, en donde la matemática es una herramienta al servicio de determinar máximos, mínimos, supremos, áreas, límites, uno no está preocupado en saber cuán legítimo es, o uno no está preocupado en demostrar la existencia de algunos valores, simplemente en encontrarlos y listo, y seguir adelante. Esos son resultados a problemas en donde se ve que hay una solución. Uno no se va a cuestionar mucho sobre la existencia teórica o la justificación teórica de esa solución. Uno lo ve al máximo, está ahí, ¿no? Se puede representar. Entonces, estos resultados se ven reflejados, y yo la explicación que yo me he dado es que este cambio de racionalidad, que tiene que ver con calcular, y cuando uno pasa a análisis tiene que ver con demostrar lo que se puede calcular, es algo que se puede acompañar más desde la institución de lo que se hace actualmente, o por lo menos de lo que se hacía en la época en que yo llevé a cabo este estudio. Bueno, muchas gracias, Analía. No. Indudablemente que la cuestión didáctica que has enfrentado incide en la forma de determinar cuestiones que aparecen o problemáticas que aparecen desde la evidencia. José Luis, adelante. Sí, Analía, pues en el caso de México no existe la carrera para profesor de matemáticas, de bachillerato o de universidad. Aquí, quienes somos profesores, nuestra formación inicial es de ingeniero o en alguna licenciatura en matemáticas o física y matemáticas, de manera que esta temática, esto de la completitud para varios es algo nuevo, algo en donde apenas se está sabiendo de esta situación, de que hubo en algún momento una situación en matemáticas que, digamos, mínimamente causaba cierta molestia porque se identificaba que había algo que no se podía justificar o explicar de manera convincente, y que llevó cierto tiempo el que se lograra tener ya un constructo que nos permitiera sentirnos más confiados en ese trabajo con los números reales y con estas problemáticas que nos comentaba sobre el cálculo. Esto, desde luego, a nosotros en México nos incita a reflexionar, diría, lo que tenemos muy a la mano, muy de lo cotidiano, para muchos como un punto inicial de reflexión y discusión. Pero en los países donde sí existe esta carrera de profesor, ¿qué nos puedes comentar sobre esta problemática de la completitud? Bueno, vos decías que la problemática respecto de la completitud no es conocida por todas, o es algo nuevo, y yo digo que tal vez es una problemática que no se despliegue nunca para el aprendizaje. Depende del proyecto de aprendizaje, depende del objetivo de formación de esta persona. Probablemente alguien que estudia, no sé, informática, por ejemplo, que se sirve de la matemática para resolver problemas concretos, probablemente nunca necesite saber lo que es un dominio completo. Pasa tal vez lo mismo en ingeniería. Hay las herramientas, la matemática es percibida como una herramienta. Yo creo que solamente cuando se entra en esta idea de cultura matemática, de todo demostrar y de estar seguro,
seguro con respecto a los fundamentos, seguro con respecto al edificio matemático. O sea, es cuando se trata de demostrar que se va a entrar en esta problemática de la completitud. Cuando se trata de desarrollar esta actividad de matemático que busca demostrar todas sus afirmaciones. Vos me preguntás por la formación, por los docentes, la formación de los docentes que van a trabajar en la universidad. Sin duda que la formación matemática tiene que ser muy sólida, como la que tiene un ingeniero o la que tiene un matemático, pero por ahí profesores, aquí tampoco es, aquí es como en México, o sea, se forman en didáctica de matemática los profesores que van a enseñar en el secundario, sí, pero los profesores que van a enseñar en la universidad no tienen necesariamente una formación didáctica ni pedagógica. Yo creo que de todas maneras lo que hace diferencia es saber que aprender una noción matemática solo tiene sentido si esa noción es vista como una respuesta a una pregunta o como una solución a un problema que uno se plantea. Entonces, en cálculo es más sencillo, me parece. Uno piensa en la noción de derivadas. Bueno, la noción de derivada está relacionado con el problema de encontrar velocidades instantáneas. Uno piensa en la noción de integral. Bueno, fácilmente uno encuentra un problema que la noción de integral viene a resolver, porque, bueno, está el cálculo de áreas, un montón de otros. Pero la completitud, ¿qué pregunta viene a responder la completitud? ¿Qué problema viene a solucionar la completitud? La completitud solamente puede desplegarse cuando demostrar es un problema, cuando lo que se quiere hacer es justamente fundamentar, cuando un alumno entró en una problemática de validación. Entonces, esa por ahí es la diferencia para un docente. Saber cuándo puede dar sentido a las nociones que quiere enseñar. Y en el caso de la completitud, bueno, qué sé yo, a mí me encanta ese tema. Me parece que efectivamente para poder desplegarla hay que meterse en querer demostrar resultados que utilizan necesariamente esta condición del conjunto de los números reales de ser completo. Esto nos hace pensar también en que lo que es riguroso cambia. Me parece a mí que la completitud no puede ponerse sobre el tapete en primer año de la universidad, por ejemplo. Es necesario haber andado un poco más. Es necesario haber calculado y después desear cuestionarse sobre los alcances de ese cálculo, cuestionarse sobre la validez de esos cálculos que uno ha hecho. Y es realmente ahí que tiene sentido hablar de la completitud, no antes me parece. No sé si esto responde a tu pregunta. También vemos en la historia que lo que era riguroso en algún momento dejó de serlo en un momento posterior, ¿no? Lo que Bolzano y Cauchy consideraban como riguroso no era suficientemente riguroso para Dedekind. Y fue eso lo que llevó a Dedekind a plantearse la necesidad de definir la continuidad y definir la completitud. Antes de eso no había esa necesidad. Las herramientas existentes alcanzaban para solucionar los problemas que había. Solamente ver la validación como un problema hizo que surgiera el desarrollo de la completitud. Por eso
no me choca escuchar que la completitud no es desplegada en todos los cursos de matemática. Es lógico, solo en aquellos cursos donde el deseo es demostrar va a aparecer. No sé si esto responde la pregunta, José Luis. Esto para nosotros en México, y creo que el foro va a ser un medio adecuado, va a permitir que reflexionemos, que discutamos acerca de la naturaleza de la matemática, por un lado la parte como práctica, el uso, las necesidades que se tienen de ella en diferentes áreas, pero también esto que mencionas de la necesidad en algún momento de explicar, de justificar resultados y de alguna forma también hasta dónde llegar con ello. Luis, por ahí tienes otras inquietudes. Analía, muy relacionado, yo creo que un poco has comentado la pregunta que yo te iba a hacer, pero hablas en el texto de escenarios descontextualizados, que es necesario pensar en esos escenarios y para el problema de la completitud, ¿no? Y que además requiere que se haya instalado en el aula una necesidad de fundamentación, como recién lo dijiste, pero además marcas que debería tener el alumno una cierta madurez matemática. Uh-huh. A ver si nos puedes explicar un poquito esto, un poquito más. Sí, en realidad con esta idea de madurez yo pienso en dos cosas. Una es madurez de contenidos, justamente porque, a ver, la completitud no puede venir de un problema en contexto, ¿no? Si nosotros queremos hacer aparecer la completitud, no puede provenir de problemas donde haya datos, donde haya mediciones. Como decíamos hace un rato, no tiene que ver con la existencia de los irracionales, tiene que ver con una propiedad interna de la matemática, con una necesidad interna de la matemática para probar, como decíamos recién. Para demostrar, cuando ya se empieza a trabajar con funciones, con sucesiones de Cauchy, con intervalos encajados. Entonces, cuando hablo de madurez matemática, hablo, por un lado, hace falta manejar esas nociones, hace falta haber trabajado con encajes de intervalos, hace falta saber lo que es una sucesión creciente, acotada, saber qué quiere decir supremo, ínfimo, saber qué quiere decir sucesión de Cauchy, ¿no? Estas sucesiones donde los términos a partir de un momento difieren entre sí tan poco como uno desee. Bueno, esas sucesiones tienen que converger, si no, no se puede desarrollar el análisis matemático. Todas esas cosas requieren, bueno, haber andado un poco a nivel de los contenidos matemáticos, por un lado. Por otra parte, madurez matemática también tiene que ver con haber integrado estos rasgos de la cultura del matemático que hacen que el tipo necesita demostrar. Y acá a mí me parece que hay un punto interesante. Yo justamente esta mañana pensaba en eso, ¿no? El matemático es alguien que demuestra, pero el matemático no demuestra todo el tiempo. Cuando el matemático está en medio de un desarrollo, está buscando una solución, hay partes que él conjetura que están bien y sigue adelante. O sea, el matemático profesional va a demostrar cuando tiene que comunicar a sus pares, o va a demostrar cuando tiene que escribir, cuando tiene que presentar un producto. Cuando él está en medio de su producción, algunas cosas, si él duda, las va a probar. Si él no tiene dudas, va a seguir adelante. El alumno que está aprendiendo no tiene tan claro eso. El alumno que está aprendiendo no entiende, porque a veces uno le dice, encuentre el supremo conjunto, punto. Y en otros casos le dice, encuentre el supremo de este conjunto y demuestre que lo es.
ahí, en ese segundo caso, está el riesgo de creer que uno está demostrando porque lo pide el docente, más que por una necesidad matemática. Por eso yo digo que hace falta una cierta madurez matemática, porque hay que entrar en esta cultura de cuándo hay que demostrar, qué se puede usar como punto de partida para demostrar, hasta dónde hay que demostrar, ¿no? Yo me acuerdo una docente que yo entrevisté para hacer este trabajo. Ella me decía que en clase, no en el primer curso de cálculo, en el segundo, había un ejercicio que era el siguiente: se consideraban el conjunto de los números racionales en los que el cuadrado de esos números es menor que 2. Y había que probar, o sea, básicamente son los racionales, si se quiere, si se piensa con los reales, son los racionales menores que raíz de 2. Pero uno puede pensar en ese ejercicio pensando el conjunto solamente de los números racionales, o pensando en el conjunto como un subconjunto de los números reales. Y esta docente había tomado la decisión de trabajar solamente con los números racionales. Entonces empezó bien de abajo, ¿no? Empezó, no usó ni la raíz de 2, por ejemplo. Y a la clase siguiente vinieron todos los alumnos en tropel a preguntarle, pero ¿por qué usaste solo los racionales? ¿Por qué no usaste raíz de 2? Estamos en segundo año y el año pasado usábamos todo el tiempo los irracionales. ¿Por qué ahora no los podemos usar? Bueno, ¿por qué no los pueden usar? No es una restricción matemática, es porque hay una intención de rigor para ese curso que no estaba para el curso anterior. Eso es necesario explicitarlo, porque el alumno que está aprendiendo no entiende. Son cambios de contrato y no están claros para nada, y forma parte de lo que hay que aprender, qué se demuestra, qué no se demuestra y qué se utiliza como punto de partida para demostrar. Bueno, en ese sentido hablo de madurez matemática. No sé si esto responde lo que vos habías planteado, Luis. Sí, Analía, con creces. Muchas gracias. José Luis, no sé si pasamos a las comunicaciones con los demás lugares, o hacemos alguna pregunta más. Hacemos alguna pregunta más, Luis. Tú tienes por ahí una interesante, ¿puedes decirla? Sí, Analía, uno de los problemas que identificas tiene que ver con la presentación axiomática del conjunto de los números reales en la enseñanza universitaria. ¿Podrías ampliarnos un poquito más sobre esta problemática? Sí, con todo gusto. En realidad hay cuestiones que tienen que ver con la presentación axiomática que son transversales a todos los temas casi. Podemos poner como ejemplo la completitud, ¿no? El axioma el axioma de la completitud es casi la etapa final de una larga trayectoria en la historia de la matemática para justamente llegar a desembocar en este axioma. Sin embargo, en una presentación axiomática, este axioma va a presentarse al comienzo. Eso es algo que sucede con todos los temas que se presentan de manera axiomática. Todas las marchas, las contramarchas, todos los caminos que se recorrieron para poder definir esos axiomas, queda completamente borrada de un plumazo. Y eso es algo que muchos didactas se han referido a esta situación, en particular Guy Brousseau.
Así que esto sería como transversal a todos los temas. El primero que planteó la definición de R mediante axiomas en realidad fue Hilbert, en el año 1899. Fue el primero que sistematizó el conjunto de los números reales mediante los axiomas de cuerpo, de orden y de completitud, y también dio axiomas para la geometría de la recta, para definir lo que es la continuidad de la recta. Hilbert mismo, ¿no?, que con toda la riqueza que tiene en sus escritos, él se refirió justamente al método axiomático, poniéndolo en contraposición con lo que él llama método genético, más constructivo. Y él dice: yo reconozco el valor pedagógico que tiene el método genético constructivo, pero para la seguridad lógica del contenido y para la presentación final y definitiva preferimos el método axiomático. Y a mí esto de presentación final me dice mucho. Me dice justamente, para la presentación final podemos empezar a trabajar, podemos hacer muchas cosas con R, podemos avanzar mucho en análisis antes de definir lo que es el axioma de completitud. Yo empecé todo este trabajo y toda mi tesis y todo mi doctorado porque, entre otras cosas, siempre me chocó ver definido R así, de esa manera, y ver el axioma de completitud. Me chocó, es una cosa que me interpela, eran unos renglones que me interpelaban. ¿De dónde salió este axioma? ¿A quién se le ocurrió definir así? ¿Qué es lo que pasa con R? ¿Cómo? ¿De dónde salió esto? Y bueno, yo veía alumnos resolver, demostrar que el supremo era, mostrar por definición que el supremo era tal cosa, y sin embargo no entendían mejor qué es lo que es R, qué es lo que es la completitud, qué era lo que era este conjunto. Bueno, ahí para mí tenemos un pequeñito problema, tenemos un problemita. En el artículo de Relime, que fue un placer escribir y que escribimos con Carmen, nosotras planteábamos que se podría trabajar un poco con R y las propiedades y las funciones hasta que no sea posible más, hasta que sea necesario definir el axioma. Y en ese caso uno va a sentir un poquito la necesidad del axioma, que es lo que no sucede cuando se presenta el axioma de supremo o el axioma de completitud desde el inicio. Buscando, hay un libro de texto que trabaja así y que es maravilloso, que es el libro de Michael Spivak, Calculus. Ese libro arranca sin definir demasiado formalmente lo que son los números. En realidad dice, vamos a trabajar con un conjunto numérico que satisface que hay una suma, que hay un producto, en fin, da las características de un cuerpo ordenado, pero no pone el axioma de completitud. Y avanza hasta que en un momento quiere probar justamente el teorema de Bolzano, el teorema que dice que una función continua tomando en sus extremos, una función continua definida en un intervalo, tomando en sus extremos valores de signo contrario, tiene un cero, dice, no lo podemos demostrar. Con lo que sabemos hasta ahora de los números, no lo podemos demostrar. Y muestra, da una función que justamente toma su cero en un irracional. No se puede demostrar la existencia de este cero. ¿Cómo se soluciona eso? Y el tipo se mete despacito y llega a la caracterización del supremo y muestra, ven, esta es la propiedad que nos hace falta para poder demostrar lo que queremos demostrar. En ese momento, capítulo 8 del libro, Spivak describe lo que es la completitud
y dice, ahora sí tenemos nuestro conjunto completo. Este es el conjunto que usamos para desarrollar el análisis. Es maravilloso. A mí me hizo acordar al libro también maravilloso de Imre Lakatos, Pruebas y Refutaciones. Es de esa manera que se construye, ¿no? Nadie se levanta a la mañana diciendo vamos a trabajar con unos números que satisfacen estas propiedades. La de la suma, bueno, las de cuerpo uno se las puede imaginar, la de ordenado también, la de completo es una cosa extrañísima. ¿Por qué plantearla así desde el comienzo? Si es tan antinatural. Es cierto que tener los axiomas da una seguridad. Lo que dice Hilbert es absolutamente cierto, ¿no? Es para la seguridad lógica. Pero para la seguridad lógica de los matemáticos ya saben de lo que están hablando y saben que ese conjunto de axiomas refleja sus objetos de estudio, sus objetos de trabajo. Pero es distinto para quien aprende. Para quien aprende a avanzar con la teoría y mostrar los axiomas como la etapa final, como la conclusión o como una etapa intermedia, si querés. A partir de ahí se pueden hacer otras cosas y muy valiosas, pero no como el punto de partida. Como decía, si uno avanza un poco con la teoría y finalmente se ve la tensión, se ve el tironeo, se ve la necesidad de incluir este axioma, bueno, la formulación del axioma se comprende. El papel que juega ese axioma en esta teoría también se comprende. Y en realidad también se comprende un poquito más el funcionamiento de la matemática. La matemática no es eterna e inmutable, como decía Michel Artigue. No cayó del cielo, es un constructo, está en constante evolución. Y bueno, no sé, me parece que este es un ejemplo que muestra esa evolución. A mí me encanta, al menos. Por eso, es una de las razones por las cuales me gusta tanto este tema. Gracias, Analía. Se nota tu ímpetu al desarrollar estas cuestiones didácticas que tanto a uno le apasionan, ¿no? ¿Por qué los alumnos no pueden aprender cierta noción matemática, ¿no? Y ese es el desafío de todo lo que nos dedicamos a esto, ¿no? José Luis. Ante lo que nos está comentando en la línea, estos aspectos de los fundamentos de matemáticas, de la necesidad de propiedades que a primera instancia no se identifican, no se perciben, pero cuando se hace un estudio más detallado, cuando se trata de construir, digámoslo así, un edificio sólido en matemáticas, una teoría sólida, se encuentra que algo falta. Y esto me recuerda, aunque de manera diferente, lo del quinto postulado. En el quinto postulado estaba esta idea de que estaba de más y se hicieron esfuerzos por probar esto. En este otro caso no se percibía la necesidad de un axioma, sino hasta siglos después de que se estuvo trabajando, conociendo más cosas, encontrando interrogantes que los primeros que desarrollaron el cálculo no lo pudieron abordar, ¿sí? Sino esto ya más adelante. Tan interesante ha sido todo esto que nos ha dicho Analia, que nos hemos extendido más en nuestra primera parte de la sesión en este momento. Pero bueno, vamos a leer algunas de las intervenciones que tenemos en el foro, y una de ellas es de Cecilia Sánchez. Estimada doctora Berthier, cuando usted habla de no poder expresar numéricamente las razones entre magnitudes ilimitadas y que esto significó para la matemática griega una cierta tensión entre el desarrollo de la aritmética y el desarrollo de la geometría, pregunta, ¿podría ampliarnos usted un poco más sobre estas tensiones entre los dos tipos de desarrollos? Y aprovecho, Analia, para pedirte también que nos comentes un poco esta situación del número, cómo lo manejaron los griegos, que no es para nada como nosotros lo tenemos ahora.
Bueno, cómo no. Efectivamente, para los griegos solamente tenía estatuto de números los números naturales. Sin embargo, ellos podían considerar razones entre números enteros, pero estas razones no tenían estatuto de número. O sea, los números naturales se podían sumar, se podían multiplicar, pero las razones entre números enteros no, eran otra cosa. Estas razones servían para expresar justamente razones, relaciones, proporciones entre magnitudes de la misma especie, ¿no? Las razones tenían que ser magnitudes de la misma especie. Por ejemplo, se podían comparar dos longitudes, se podían comparar dos áreas. Siempre y cuando hubiera una medida común, ¿no? Lo que sucede es que los pitagóricos encontraron magnitudes que no podían medirse con una medida común. Por ejemplo, cuando con el lado de un cuadrado y la diagonal. Y eso es a lo que llamamos, en el caso de segmentos inconmensurables, ¿no? O sea, desde hoy, nosotros desde nuestros conocimientos de hoy, desde nuestros anteojos de hoy, podemos interpretar una irracionalidad ahí. Cosa que no es lícito hacer cuando uno está... O sea, a mí no me gusta interpretar, a mí no me gusta cuando leo trabajos de historia de la matemática que intentan poner en el pasado una intencionalidad como dirigiéndose al presente. Eso me hace sentir muy mal, me hace sentir muy incómoda. Lo que no impide hacer lecturas desde hoy, ¿no? O sea, si nosotros vemos qué situaciones pueden darse entre segmentos, qué relación se podría llegar a hacer entre estos segmentos inconmensurables y la irracionalidad. Bueno, podemos pensar en las distintas situaciones que se tienen. Si yo comparo dos magnitudes, por ejemplo, dos segmentos, puede pasar que el primer segmento entre una cantidad finita de veces, una cantidad entera de veces en el otro segmento, o puede pasar que finalmente encuentre una medida en común que me sirve para medir los dos. En el caso en que no se pueda encontrar esa medida común es que se habla de segmentos inconmensurables y es lo que nosotros podríamos interpretar hoy diciendo, bueno, si uno de esos segmentos es la unidad, al otro le va a corresponder un número irracional. Un poco lo que, no sé si esto responde tu segunda pregunta, José Luis, pero para responder a la pregunta de Cecilia, ella plantea, efectivamente, nosotros en el artículo decimos, como lo numérico era un poco aburrido, lo numérico quedó en el terreno de los números enteros, ni siquiera enteros, naturales, solamente, enteros positivos. Sin embargo, en el ámbito geométrico, para trabajar con las magnitudes, había un montón de otras cosas que sucedieron en la época de los griegos. Por ejemplo, el principio de exhaustión. Todas estas diferencias entre áreas, estas aproximaciones de áreas que se parecen bastante o que identificamos desde hoy con el cálculo de límites, pertenecían al ámbito de la geometría, se hacía sobre magnitudes, se hacía sobre áreas, se comparaban áreas. Es por eso que todas estas propiedades más interesantes quedaron del lado de la geometría que de los números o de la aritmética, que parecía menos fértil. Yo creo que esto es lo que le dio también un puntapié a la geometría para hacer el dominio de validación hasta que en un momento ya no lo fue más.
hasta que en un momento se empezó a desconfiar de la geometría, justamente con la aparición de las geometrías no euclidianas, ¿no? No sé si esto responde la pregunta de Cecilia Sánchez. Bueno, ya tal vez Cecilia misma tenga oportunidad más adelante de mencionarnos si es así o todavía hay algo más que quisiera conocer. Luis, ¿nos quisieras decir algo más? Sí, Jorge Alberto Sánchez García te plantea, Analía, por un lado te expresa que es excelente tu aporte en análisis matemático, en esto que has expresado. Comenta que tiene una experiencia de 15 años como docente de educación media superior y te plantea si nuestros estudiantes no manejan un adecuado lenguaje matemático al llegar al bachillerato, tienen una comprensión lectora deficiente y, aunado a esto, se ha sufrido de varios recortes de saberes. ¿Cómo lograrán los estudiantes comprender la completitud de los números reales? Bueno, las condiciones que menciona no son muy favorables. Lenguaje e ideas se desarrollan en simultáneo. Si uno no tiene el lenguaje suficiente, no puede precisar las ideas, y las ideas necesitan del lenguaje para ser expresadas. Uno no aprende el lenguaje porque sí, ¿no? Uno aprende el lenguaje ligado a los problemas, a ciertos problemas. Era lo que decíamos hace un rato. No tiene sentido, empezar una semana diciendo esta semana vamos a aprender lenguaje matemático. El lenguaje se aprende junto con las nociones y el lenguaje en realidad se aprende también cuando es necesario. Cuando llega un momento en que tenemos que nombrar las cosas, entonces un lenguaje se hace preciso. Cuando el lenguaje coloquial no alcanza para determinar con precisión las ideas, necesitamos precisar aún más nuestro lenguaje. Me parece de todas maneras que la completitud solamente se puede alcanzar cuando se necesita validar, cuando se necesita demostrar, cuando se necesita fundamentar. Para esas actividades el lenguaje es indispensable. De todas maneras, uno puede empezar también con cosas más sencillas. Yo no, en este momento se me escapa si bachillerato hablamos de secundario o hablamos de postsecundario, porque por ejemplo en Argentina bachillerato se llama al secundario. Hacen el bachillerato los alumnos de 12 a 17 años. Sin embargo, aquí en Canadá, baccalaureat, que es el equivalente a bachillerato, es después de la secundaria. No estoy segura si estamos hablando de la secundaria o de la postsecundaria. En la secundaria, bueno, las manifestaciones de la completitud no son exactamente manifestaciones de la completitud, tiene que ver con la existencia de irracionales, de raíces. Después de la secundaria, bueno, aparecen otros protagonistas ahí, ¿no? Las funciones, las sucesiones. El lenguaje y las nociones se aprenden en paralelo, se aprenden juntas, no se puede aprender una sin la otra. Y la completitud tiene que ver justamente con la culminación de esa fundamentación de esas nociones. Y le agradezco mucho a Jorge Alberto que le resulte interesante. Siempre muy agradable para mí saber que lo que yo he estado haciendo es interesante para otros, aparte de para mí. Gracias, Analía. José Luis. Sí, seguro, Analía, que en más de uno, en varios. Estamos más que encantados con tu
trabajo. Para precisar esto que tú preguntabas, en México el nivel secundario son alumnos cuyas edades típicas van de los 12 a los 15 años. El nivel bachillerato son alumnos de 15 a 18 años y es previo a estudios de universidad. De las inquietudes, por lo que nos habéis estado comentando, es de Adriana Gómez, que ella labora en el CCH Sur en México y en el CECIT 13 también en México, en la primera en una de las instituciones pues más prestigiadas en México, que es la UNAM, la otra pues la institución desde la que transmitimos, que es el Instituto Politécnico Nacional, que en muchos sentidos está a la par que la UNAM. Nos dice ella, una antigua discusión que se tiene es qué tan formales debemos ser en el bachillerato. Y dice, esto ayudaría con las dudas de un primer semestre o, comenzar desde un primer semestre o más bien causaría confusión en los alumnos. Y se pregunta qué piensas acerca de esto. Dice, esto se refiere a la completitud, trabajar con la completitud en el bachillerato. Tratar cuestiones, digamos, formales de la matemática. Esto es destacar más las demostraciones, las justificaciones de resultados. Desde la escuela primaria, y es una linda práctica. Ojo, demostrar cómo. No necesariamente demostrar a partir de axiomas, ¿no? Pero hacer ejercer a los alumnos la práctica de fundamentar lo que ellos dicen o de fundamentar lo que ellos encuentran. Por ejemplo, y para salir un poco de este tema de la completitud, ¿no? Yo doy aquí en la universidad, tengo un curso para futuros maestros en adaptación escolar. Son estudiantes que como han elegido adaptación escolar, no tienen precisamente un amor por la matemática. Para mí es un desafío darles clase y creo, se acaba de terminar la sesión, vengo de tomarles el examen final y creo que están bastante contentos, estaban todos bastante satisfechos. Yo tenía que trabajar con álgebra. Yo empecé mi clase de álgebra diciendo, a ver, elegí un número entero cualquiera, sumale su doble, sumale su triple, sumale su cuádruple, a que encontrás un número que termina por 0, ¿no? Entonces agarró el 2 y dijo 2 más 4 más 6 más 8, sí, así, termina por 0. Bueno, y a ver, vos elegiste otro número entero. Y hizo con 5 y también le daba terminado en 0. Se empezaron a entusiasmar, sacaron la calculadora y voy a probar con 17. Y otro dijo, voy a probar con 132. Y todo el tiempo les daba números que terminaban en 0. Entonces, yo me decía, ¿y eso va a ser siempre así? ¿Van a encontrar alguna vez un número que cuando uno lo suma a su doble, a su triple y a su cuádruple, va a dar siempre terminado por 0? Bueno, ahí empezaron a jugar un poco con la idea y hubo alguien que dijo, pero si yo le sumo el doble es como si lo tuviera 3 veces, después le sumo el triple es como si lo tuviera 6 veces y después le sumo el cuádruple es como si lo tuviera 10 veces, ¿no? Entonces, de repente, eso que dijo esta chica, dije, vamos a escribirlo eso de alguna manera. Y apareció la escritura 10N. Y a más de uno le cayó la ficha. Y 10N, que para ellos era una cosa que no les decía nada, de repente 10N se transformó en una escritura con sentido. Se transformó en algo que quiere decir, este resultado es un número que es un múltiplo del 10. Y es por eso que nos da terminado en 0. Y eso fue demostrar la afirmación. Eso es tener una conjetura y hacer algo para demostrarla, hacer algo para convencerse, hacer algo para responder una pregunta.
Y a mí me parece que eso se puede hacer desde muy temprano. Desde muy temprano se puede hacer. Y con casi todas las nociones en matemática. Invitar a poner en duda, a abrir una pregunta y a tratar de fundamentarla. No sé, me parece que cuanto más temprano uno empiece, mejor, porque tiene que ver con la cultura científica de esos niños. Hacer matemática no es solo aprender procedimientos, saber aplicar reglas y saber hacer cuentas. Aprender matemática también es aprender un poquito de esta cultura científica, ¿no? Yo sé que en los bachilleratos, los programas están muy cargados, pero trabajar un poco de esta manera a la larga paga, es muy redituable, es muy satisfactorio también, es más satisfactorio que otros métodos más tradicionales. Pues mira, Analia, yo tengo también una inquietud respecto a esta situación de justificar, de demostrar propiedades y asociado particularmente a la geometría. Aquí en México la geometría como que paulatinamente ha disminuido su presencia y especialmente esta parte de demostrar propiedades. Hay cursos que contienen aspectos de geometría, pero son tan breves que resulta muy difícil poder transmitir esta idea y esta importancia de demostrar, y además que algunas cosas parecen muy evidentes, algunas propiedades en geometría, y cuando revisas con más detalles y situaciones encuentras que pues eso que tú suponías que se cumplía no es tan así. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto de la geometría y particularmente por lo que mencionaste hace un momento acerca de que en algún momento la geometría era un apoyo fuerte para justificar no solamente cuestiones nada más de geometría, sino cuestiones asociadas con la aritmética y con el álgebra? Bueno, un poquito lo que decíamos de la pregunta anterior me inspira a pensar en pequeñas cosas que se pueden hacer en geometría para usarla un poco a favor de este desarrollo de cultura científica que decíamos recién, ¿no? Sí, uno puede trabajar, no sé, para decir un tema bien elemental, bien elemental. Área de figuras planas, ¿no? Uno puede usar el tema como una serie de fórmulas a retener para calcular el área de figuras planas, o puede jugar un poquito con eso y decir, bueno, hoy vamos a trabajar con el área de figuras planas. Asuman que el área del rectángulo es la base por la altura. Sabemos que el área del rectángulo, o tomamos como punto de partida que el área del rectángulo es la base por la altura. ¿Qué podemos decir del área de un triángulo cualquiera? ¿Qué podemos decir del área de un trapecio? ¿Cómo podemos recortar? ¿Qué podemos hacer con un triángulo? ¿Cómo lo podemos recortar? ¿De qué manera podemos trabajar con el área de un rectángulo para llegar a el área de cualquier otra figura plana? Polígono. No vamos a ser pretenciosos. Polígono. Estoy pensando en algo simple. O sea que esta problemática de demostración, o esta manera un poco más creativa de plantear la matemática en el aula, no importa el tema, casi seguro que se puede encontrar maneras de hacer que los alumnos se planteen preguntas, ¿no?
hay un matemático en mi país, en mi país de origen, muy conocido, Adrián Paenza. Él siempre dice, un gran divulgador de matemática y un gran matemático también, él siempre dice, el problema de la enseñanza en matemática es que a los alumnos tienen que responder preguntas que nunca se han planteado. Y qué razón que tiene. El docente que mejor va a buscar a sus alumnos es el que hace que sus alumnos se planteen la pregunta que él quiere desarrollar, justamente, ¿no? Pero en el tema que vos me decías, José Luis, efectivamente, la geometría ha sido un punto de apoyo muy importante y lo es, ¿no? Para el desarrollo de muchos temas. Ya lo vimos con el cálculo, y en realidad en el trabajo de historia que hicimos con Carmen se ve bien cómo durante mucho tiempo realmente el apoyo en las evidencias geométricas hizo avanzar el cálculo, lo hizo avanzar. Es indudable que es un gran punto de apoyo, y en particular en la completitud lo fue aún más. Cuando Dedekind quiso definir la completitud y la definió, él dijo: para demostrar cosas de cálculo uso atributos de la recta. ¿Qué atributos de la recta? Él dijo, bueno, la recta que a mí me sirve es una recta que no tiene agujeros. Él operacionalizó esta idea. La idea de no tener agujeros de Dedekind, la recta no tiene agujeros, es un enunciado que dicho así no sirve para operar, no sirve para demostrar, no sirve para nada, pero él lo que hizo fue traducirlo a un lenguaje matemático. Y él dijo, la recta no tiene agujeros, se puede decir así, toda cortadura tiene un solo elemento de separación, ¿no? Las cortaduras que él define para la recta. Dijo, si yo quiero un conjunto numérico que funcione como funcionan donde los números funcionen para este conjunto como funcionan los puntos para la recta, y yo puedo decir que la recta no tiene agujeros, es equivalente a decir que toda cortadura tiene un solo punto de separación, bueno, voy a definir lo que son las cortaduras para los números. O sea que el apoyo en la recta fue indispensable para Dedekind, para poder hacer su construcción. Este es otro ejemplo de un apoyo. Vos decías, la aritmética se apoya en la geometría. Bueno, este es un ejemplo. Definir las propiedades de los números, tratando que esas propiedades se parezcan a lo que él imaginaba que se producía en la recta. Para la construcción de Cantor fue en otro sentido, pero la recta jugó también un papel protagónico, de decirse, en realidad la necesidad para él era otra, ¿no? Él necesitaba que las posiciones de Cauchy converjan. Y dijo, como quiero que la recta se porte como los números, esto que yo defino para los números, se lo enchufo a la recta como un axioma. A partir de ahora la recta es tal cosa, donde satisface, cada punto satisface esta misma propiedad. Se estableció una correspondencia entre números y puntos, que es, que ya sabemos que fue muy usada y que sigue siendo usada en nuestros primeros cursos de cálculo. Los primeros cursos de cálculo avanzan porque uno se apoya todo el tiempo en representaciones gráficas y geométricas, donde están los ejes cartesianos y las funciones, o sea, hay representaciones todo el tiempo.
uno le atribuye unas ciertas propiedades que en realidad son propiedades aritméticas o propiedades algebraicas, pero que bueno, que tienen que ver con atributos geométricos en el fondo. Por un camino o por el otro, en el caso de la completitud, se ve bien este paralelismo entre continuidad de la recta y completitud del sistema numérico, ¿no? Sobre la enseñanza de la geometría en el secundario, esa pregunta me saca un poquito de mi zona de confort, como dicen acá. No es tanto mi especialidad. Viendo un poco los programas de estudio de los últimos años, sobre todo acá en Quebec, que es la provincia de Canadá francófona, y acá no hay un ministerio de la educación nacional. Todos los ministerios de educación son todos provinciales. Así que acá en Quebec, desde hace ya unos 10 años, se le va dando cada vez más lugar a la geometría. Se le va dando cada vez más lugar a la geometría, se le da desde el punto de vista institucional. En las aulas no necesariamente pasa eso, que los docentes tienen bastante margen de maniobra para decidir qué importancia le dan a la geometría, pero desde los programas su importancia va siendo creciente. ¿Una pregunta más? Bueno, particularmente por tu artículo, Analía, surge una pregunta también acerca de esto de decir, bueno, qué tan importante es que un profesor de matemáticas sepa de historia de matemáticas y que incorpore algunos aspectos en sus clases o al menos que lo tome en cuenta en la planeación de actividades. Bueno, te puedo responder. Yo adhiero a este punto de vista, pero no soy yo quien lo dice. En particular fue Michel Atir quien lo dijo. La historia de la matemática permite ampliar las representaciones que uno tiene de las matemáticas. Como docente es muy importante estar buscar qué es lo que pasó en la historia. Es interesante saber cómo una noción apareció en la historia de la matemática, qué problemas le dieron lugar a esa noción para que aparezca. Es un planteo bastante epistemológico el mío, pero en el fondo eso permite volver al centro. A veces en esta profesión tendemos a creer que la matemática es la matemática enseñada, que la matemática es la matemática que aparece en los libros, que vemos en los manuales. Yo acá en esta cultura lo veo mucho. O sea, y para separar, para tener una distancia prudente entre lo que es el saber savant, el saber sabio, el saber, la matemática como disciplina, bueno, y hay una distancia hacia el saber a enseñar. Yo creo que la historia de la matemática viene a alimentar esta cultura necesaria para estar vigilante un poquito de esta distancia entre estas dos maneras de ver la matemática. Yo aprendí un montón haciendo este trabajo. La verdad que para mí tomar un tema y ver cómo evolucionó a lo largo de tantos siglos fue muy revelador.
yo aprendí un montón, no solo de la completitud del cálculo y del análisis, sino de la manera en que la matemática se construye, de la manera en que, como yo decía antes, la idea de rigor no es un absoluto, y a mí antes no se me había ocurrido pensar en eso, que la idea de rigor podía no ser un absoluto, que podía variar. En particular a mí me sirvió, como les decía antes, para develar ese misterio de dónde salía el axioma de supremo, y pude entender muy bien de dónde venía, y entonces, bueno, ver la presentación axiomática de R para mí representa muchas cosas. Difícilmente uno pueda estudiar la historia de la matemática de todos los temas, pero me parece que hay algunos temas emblemáticos, hay algunos temas que es muy interesante estudiar. En el terreno numérico, por ejemplo, tendemos a enseñar los conjuntos numéricos según su inclusión lógica, ¿no? Primero los naturales, después los enteros, después los racionales, después los reales. Bueno, la verdad es que los racionales aparecieron en la historia mucho antes que los números enteros, mucho antes que los negativos, quiero decir, perdón. Bueno, me parece que nos muestra qué es esta disciplina que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona y que hemos decidido tomar como trabajo, ¿no? Matemáticas y propiedades, diría también esto de los números algebraicos, de los números trascendentes, de que hay muchos más trascendentes que algebraicos. Son aspectos que no son para nada evidentes, pero cuando los estudias, cuando los revisas, pues te maravillas de que se tengan estas cosas y la manera también en que se puede demostrar justo. Analía, pues llegamos en la parte final de esta sesión. Para nosotros ha sido muy grato que hayas estado con nosotros, pero bueno, ya en estos pocos minutos que nos restan, algo que nos quieras comentar para cerrar tu participación en esta sesión. Bueno, por ahí un poco lo que yo aprendí haciendo este trabajo. Yo entendí lo que quería decir pasar del cálculo al análisis, entendí la diferencia entre calcular y querer fundamentar esos cálculos. Entendí desde el punto de vista didáctico que se trata de los mismos objetos, pero se trata de otras miradas, se trata de otros rigores. Y entender este cambio de racionalidad no es inmediato y no surge espontáneamente de la resolución de problemas y de ejercicios. No alcanza con resolver problemas de hallar el supremo para que se entienda qué es el axioma de supremo. Esto de entrar en una problemática de justificación o de validación no es la tendencia natural de un alumno. Eso se enseña, eso se trabaja, eso se muestra la necesidad, y para mostrar la necesidad hay que sembrar la duda, hay que sembrar preguntas. Así que en algún sentido yo creo que es eso lo que más me interesa rescatar, qué es lo que se puede justamente hacer para abrir a esta racionalidad y para buscar el sentido de las nociones, enseñar y aprender. Bueno, creo que es eso lo que más quisiera transmitir, este pasaje, este cambio de racionalidad que se produce en algún momento y que para mí se hizo visible con el estudio de la completitud o con este estudio didáctico que yo llevé a cabo hace ya algunos años.
Luis, ¿ya nos escuchas? Sí. Bueno, Analía, agradecerte tu participación. Nos dejas con muchas ideas para seguir repensando nuestra práctica docente y nuestras inquietudes como investigadores. Así que muchísimas gracias por todo. ¿Puedo hablar un poquitito más? ¿Puedo decir algo más? Sí, por favor. En realidad es algo, soy yo la que les agradece. La verdad es que este tema que fue mi pasión durante muchos años, durante todos los años que duró mi doctorado, es un tema que yo abracé como consecuencia de mi práctica docente. Hubo cambios en mi vida, una inmigración, un cambio de idioma, un cambio de institución, otros requerimientos han hecho que me dedique a estudiar otras cosas, y de hecho hace varios años que estoy trabajando sobre otros temas. Para mí es un placer saber que después de varios años de publicados estos trabajos y mi tesis, bueno, es interesante para algunos, y realmente para mí fue un placer tomar estos trabajos, recibir las preguntas que ustedes me plantearon, que son preguntas que me han mostrado una comprensión bien profunda de lo que yo había escrito, y fue realmente un placer, un gustazo, y se los agradezco de corazón. Gracias a vos, Analía. José Luis. Bueno, pues terminamos esta sesión y desde luego los invitamos para que continuemos en este ciclo con la sesión 76 para el 27 de mayo con el tema Tecnologías y Educación Matemática, necesidad de nuevos abordajes para la enseñanza, en donde nuestra invitada es la doctora Mónica Villarreal, de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, y nuestros dialogantes Adriana Gómez Reyes y María del Carmen Varela. Pues, y desde luego también que estén al pendiente de los otros seminarios Repensar, hermanos de de matemáticas. Muchas gracias.